Buenas tardes para todos, mi nombre es John Jairo Zúñiga, pertenezco al grupo número 62 de Estática y Resistencia de Materiales. A continuación la presentación del trabajo colaborativo número 1. El ejercicio a realizar comprende el diseño de una estructura, para el cual el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 18 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí y estas tendrán una pendiente de 30 grados. Y se construirán con el perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 9.5. Ver el apéndice C del libro guía de la unidad 2, página A24. Los parámetros para realizar el ejercicio son los siguientes. Longitud de la cuerda inferior LCI es igual a 9 metros. Longitud de la cuerda superior LCS es 9 sobre el coseno de 30 grados igual a 10.3923 metros. El número de cerchas será igual a 18 sobre 3 más 1 igual a 7. El área de influencia AC corresponde a 3 por 10.39 igual a 31.177 metros cuadrados y la velocidad del viento será la indicada por el profesor, en este caso 10 metros sobre segundo, que corresponde a la ciudad de Cúcuta. Bueno, la cercha que es objeto de estudio es tipo Hope y a continuación quiero mostrarles cómo yo pude realizar el cálculo de las longitudes que componen los elementos de este tipo de cerchas. Entonces, del tramo A hasta el punto G tenemos una longitud de 9 metros, la cual la dividimos entre 6 tramos para conocer la distancia que tendría, por ejemplo, a L. Este valor es de 1.5 metros. Después, como se puede apreciar, la estructura tiene una altura de 2,6 metros y si lo dividimos entre 3 obtenemos el valor para estos tramos. Por ejemplo, el tramo BL tiene una longitud de 0,866. Para estimar el valor de los demás elementos recurrimos al teorema de Pitágoras, ya que como se puede evidenciar en el dibujo, la estructura está compuesta por triángulos rectángulos. Entonces, como lo sabemos bien, el teorema de Pitágoras dice que el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a la sumatoria de cada cateto al cuadrado. Entonces, así las cosas, para el tramo AB, desarrollando el teorema de Pitágoras, tenemos que este tramo tiene un valor de 1.732 metros. Por simetría, al hacer el cálculo de todas las estructuras comprendidas en el triángulo AJT, podemos extender esos valores a la otra parte de la estructura. Una vez obtenida la longitud de todos los tramos, podemos hacer la sumatoria para calcular el total, que en este caso es 35.234 metros. Como fue mencionado antes, y se construirán con perfiles de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales L64 por 64 9,5. Esto se puede ver en el apéndice C del libro guía de la unidad 2, página 24, en donde nos resaltan las propiedades de perfiles laminados de acero. Nos remitimos a lo que nos pide el ejercicio. Es 1.64 por 64 por 9,5 y la tabla nos indica los valores que debemos seguir utilizando para el desarrollo. Recuerden que esto lo pueden encontrar en el libro guía que estamos indicando. Para nuestro caso puntual, el ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 9.5 se calcula de la siguiente manera. Tomamos 8.7 kilogramos por metro, que es el peso, y lo multiplicamos por 2, ya que se trata de dos ángulos enfrentados, dando un total de 17.4 kilogramos por metro. Recuerden tener en cuenta este valor y no olvidarlo porque lo utilizaremos más adelante. Por otro lado, para nuestro ejercicio se utilizará una cubierta que usará
tejas de Eternit número 5. En esta tabla que podemos encontrar en el libro de referencia que indico abajo, pueden ver los valores que para este tipo de tejas se deben tener en consideración. Para cada pendiente se requieren, para cubrir los 6.62 metros de longitud de la cubierta superior, 5.196 dividido 1.38 igual a 3.765 tejas más 0.32 metros de voladizo, es decir, 4 tejas, y para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha se requieren 3 metros sobre 0.873 metros igual a 3.43 metros. Así, 3.43 tejas para un total de 2 por 4 por 3.43, 27.44 tejas, cada una con un peso de 14.75 kilogramos. Se usarán correas en celosía construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos por metro. El número de correas para cada pendiente será de 5, para un total de 10 correas para las dos pendientes, lo que da una longitud total de 30 metros, porque tenemos 10 por 3 metros de ancho del área de influencia de correa por cercha. Para hacer el cálculo de la carga total necesitamos conocer el valor de las cargas vivas y el valor de las cargas muertas. Para el primero hacemos el siguiente cálculo: 70 kilogramos sobre metro cuadrado por 31.177 metros cuadrados por 9.81 metros sobre segundos cuadrados es igual a 21.409.187 newton. Para las cargas muertas, el peso propio de la cercha es igual a la sumatoria de la longitud de las barras por la densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad. Así, 35.234 metros por 17 kilogramos sobre metro por 9.81 metros sobre segundo cuadrado es igual a 6.014.2323 newton. El peso de las correas es sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía por la gravedad. Así, 30 metros por 5 kilogramos por metros por 9.81 metros sobre segundo cuadrado es igual a 1471.5 newton. Para el peso de las tejas necesitamos el número de las tejas en el área de influencia por el peso de la teja. Por eso, 27.44 por 14.75 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo da un valor de 3.970.5 newtons. Cargas de viento tenemos PD por AC con PD igual a 1 medio ρ por la velocidad al cuadrado igual a 1 medio por 1.2 kilogramos sobre metro cúbico por 10 metros sobre segundo al cuadrado por 31.177 metros cuadrados igual a 1870.62 newton, donde como resultado para las cargas muertas tenemos un total de 13.326.8523 newton. Así las cosas, la carga total, que es el valor de la sumatoria de las cargas vivas más las cargas muertas, tendría un valor de 34.736.0393 newton. Con el valor calculado para la carga total podemos pasar a la distribución de esta carga en los nodos de la estructura. Procedemos de la siguiente manera: tomamos el valor de la carga total y aplicamos la ecuación que tenemos. Para este caso dividimos ese valor sobre 7 menos 1, teniendo un resultado de 7.79 kN. Estos serán repartidos en la estructura de la siguiente manera: cada nodo soportará este peso de 7.79 kN, de 5.79 kN,
a excepción de los tramos inferiores, el A y el G. Este soportará 2.895 kN, que es la división de lo que soportaría un nodo común entre dos. Bueno, de esta manera finalizamos la presentación del trabajo colaborativo número 1. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Johnny Fernando Vázquez. El objeto de este audio es desarrollar la fase 3 del diseño de la cercha tipo hop, y esto lo haremos por el método de los nodos para determinar el valor de las fuerzas internas de la cercha. Como primera medida, vamos a hacer igualar a 0 las fuerzas en X, al igual que las fuerzas en Y y los momentos en A. Sabemos que en X encontramos una sola fuerza, que es AX, por lo tanto AX es igual a 0. En Y encontramos dos fuerzas, AY, GY, y esas dos fuerzas están soportando el peso total de la cercha, que es de 34.74 newton. Podríamos deducir que a cada una le corresponde el 50% de este peso, que es de 17.37 kilonewtons para cada una de ellas. Sin embargo, lo podemos comprobar despejando la fórmula de momentos en A, igualándola a 0, y despejando GY, y nos da 17.37, con lo que comprobamos que es cierta la deducción que hacíamos anteriormente. GY igual a 17.37 kilonewtons y A sub Y igual a 17.37 kilonewtons, que la sumatoria nos da este valor. A continuación se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos estos elementos por medio de los nodos, del método de nodos. Este método consiste en aplicar el equilibrio de partículas en cada nodo. Teniendo en cuenta que las estructuras simétricas se calculan los nodos solamente de un solo costado, que es A, L, B, K, C y D, que son las que corresponden acá a este lado de la estructura, y luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de la fuerza. Se tomará la sumatoria de las fuerzas en X positivo a la derecha y se tomará la sumatoria de las fuerzas en Y positivo hacia arriba. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para eso se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos, tal como vemos aquí. Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión, y si resulta positivo, significa que está en tensión. Se colocan las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de las partículas en cada nodo, y se solucionan por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para sistemas de 2×2. Iniciamos haciendo el análisis en el nodo A, que es el que tenemos aquí, y desplazamos o hacemos la gráfica para solamente ese punto, para la cual tenemos una fuerza de 2.895 kN, una fuerza externa que está soportando la estructura en ese punto, la fuerza AY de 17.37 kN, que es la que acabamos de calcular. Encontramos una fuerza AB, la cual tiene componentes en X y Y, y la fuerza AL. Hacemos el análisis inicialmente en X, y encontramos la fuerza AL y la componente de X de la fuerza AB. En Y sabemos que encontramos la fuerza de 17.37 kilonewtons menos 2.895, que es la que encontramos bajando, la fuerza externa, más la componente en Y de la fuerza AB. Al despejar estas dos ecuaciones, encontramos los valores de AB, que es igual a menos 28.95 kilonewtons, como es negativa, consideramos que está en compresión, y AL de 25.07 kilonewtons, como está positivo, la consideramos en tensión. A continuación encontramos el nodo L. El nodo L lo encontramos en este punto, y vamos a ver las fuerzas las cuales están afectando ese nodo. Para este caso tenemos la fuerza AL, que ya el valor lo tenemos aquí, LK y LB. Hacemos el análisis en X. Tenemos en X la fuerza LK menos la fuerza AL, las cuales una se contrarresta a la otra, y por tanto nos da 0. LK es esta, menos 25.07 igual a 0. Entonces,
LK es igual a 25.07 kilonewtons y está en tensión. Esta fuerza LB se encuentra en cero, quiere decir que es un elemento de amarre. Él no soporta ninguna fuerza, solamente funciona como amarre. En el nodo B trasladamos también las fuerzas a esta gráfica. El nodo B en la estructura lo encontramos aquí, que está afectado por esta fuerza B, BC, BL y BK. Al trasladar esta gráfica encontramos una fuerza de 2.895 bajando, perdón, una fuerza de 5.79 kilonewtons bajando, una LB que ya está también calculada que es igual a 0, una AB que tiene componentes en X y Y, BC que tiene componentes también en X y Y BK con componentes también en X y Y. Hacemos el análisis en X, encontramos que es BC, que es esta, con el componente para X, coseno de 30 grados, más BK, que es esta también con el componente para X, que es coseno de 30 grados, menos AB. Menos AB, que es aquí del contrario, por eso va restando, y también con componente de X. Esto lo igualamos a 0, despejando nos da BC más BK, que es igual a menos 28.95, negativo. En Y, hacemos el análisis y encontramos a BC con el componente en Y, que es seno de 30, menos BK, es esta, negativa, con el componente también en Y, menos 5.79, que es el valor de esta fuerza, menos AB, seno de 30 grados igual a 0. Despejando encontramos que BC menos BK es igual a menos 17.37. Al igualar estas dos ecuaciones encontramos los valores de BC igual a menos 23.16 kilonewtons, negativa, quiere decir que está en compresión. Y BK igualmente está negativa, que menos 5.79 kilonewtons también se encuentra en compresión. En el nodo K encontramos qué fuerzas, KC, BK, KJ y LK. Hacemos también el análisis en X, encontramos esta ecuación, hacemos el análisis en Y y también encontramos esta ecuación. Despejando también, igualmente como lo hemos hecho aquí en estos nodos anteriores, encontramos el valor de KJ, que es igual a 20.056 kilonewtons, como es positivo está en tensión, y KC es igual a 2.895 kilonewtons, también positiva y está en tensión. En el nodo C encontramos las fuerzas, una fuerza externa que está bajando, una CD que tiene componente en X y Y, CJ también con componente en X y Y, KC que solamente está en Y y BC que está con componentes en X y Y. Hacemos también el análisis en X. Colocamos, por ejemplo, CD coseno de 30, componente en X, la fuerza CJ con componente en X, menos BC con componente en X. Todo lo igualamos a 0 y despejamos esta ecuación, la dejamos pendiente para hacer el análisis en Y. También hacemos lo mismo, CD pero ya con componentes para Y, CJ con componente en Y, menos 5.79 que es la fuerza externa, KC menos BC, KC es porque solamente están en Y, menos BC con el componente en Y. Igualamos a 0, tenemos esta ecuación, las igualamos, despejamos las variables y encontramos a CD igual a menos 17.37 kilonewtons, nuevamente en compresión, y CJ también es otra fuerza que también está en compresión, que tiene una fuerza en compresión porque está negativa. En el nodo D encontramos una fuerza externa que es la que está bajando de 5.79, fuerza D con componente de X y Y, la CD con componente de X y Y DJ solamente en Y. D coseno de 30 menos CD coseno de 30. Eso es igual a 0, donde decimos que D, despejándola, DE es igual a CD. En Y encontramos la fuerza CD con componente en Y, menos DE con componente en Y, menos 5.79 que solamente está en Y,
menos dj que también solo está en y, igual a 0. Tenemos esta ecuación, la igualamos a dj, hacemos el reemplazo de estas ecuaciones con esta que nos quedó aquí, hacemos el despeje y encontramos que D es igual a menos 17.37 kilonewtons en compresión porque está negativa y DJ es igual a 11.58 kilonewtons en tensión. Finalmente, por lo que decíamos anteriormente, calculábamos un lado de la cercha y por simetría incluíamos los otros nodos. Entonces los consideramos como nodos gemelos. En este caso encontramos la tabla donde está cada uno de los nodos y los nodos gemelos y la fuerza que contiene cada uno que fueron calculadas anteriormente. Y aquí le damos el concepto de si es negativo que es en compresión y cuando es positivo es en tensión. En este caso el 0 es un elemento de amarre como ya lo anotábamos anteriormente. El método de las secciones es aplicando una sumatoria de momentos alrededor del punto B y podemos calcular el valor de la fuerza interna en el elemento LK. Hacemos sumatoria de momentos en B igual a 0 y tomamos los valores de 1.5 que es la distancia por 2.895 que es el peso en kilonewton más 0,866 metros también que es la distancia por LK que es la fuerza menos 1.5 por 17.37 kilonewtons igual a 0. Despejando esta variable LK nos da 25.07 kilonewtons. Y esto es todo en el caso para resolver este ejercicio. Fue un gusto haberles dado la explicación. Mi nombre es Oscar Camilo Rodríguez y a continuación les presentaré el trabajo realizado en la fase 4, esfuerzos normales. Aquí tenemos esta estructura a la cual se le debe calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras y clasificarlos como de tracción o de compresión. Y estos valores deben ser presentados en una tabla resumen. Para ello contamos con la información de las longitudes y además debemos tener en cuenta que las cerchas se construirán con un perfil de acero estructural A36. Ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 9,5. Aquí podemos observar las propiedades de perfiles laminados en acero y teniendo en cuenta el tamaño y espesor que corresponde para este caso. Tenemos que aplicar estas, las cuales hemos encerrado en color rojo. Luego construimos la tabla que se solicita con la información que nos dan: nodos gemelos, fuerza kilonewton, tensión o compresión. Registramos la información de las longitudes y tomamos de la tabla de propiedades el área que se encuentra en milímetros. La multiplicamos por 2 y dividimos en 1000 para pasar a metros. Con esto hallamos el esfuerzo normal. Dividiendo la fuerza en el área y dividimos en 1000 para hallar el valor de megapascales, así tenemos este primer punto. Ahora debemos calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura, verificando los elementos de tracción bajo esfuerzo y los elementos de compresión bajo carga crítica como columnas de Euler. De igual forma, se debe presentar los valores de los factores de seguridad en una tabla resumen. Como ya se mencionó, las cerchas se construirán con perfil de acero estructural A36. Aquí tenemos las propiedades típicas de este material, las hemos encerrado en color rojo. Separamos los elementos de tensión, incluido el elemento de amarre, de los elementos de compresión. Ya contamos con la mayoría de datos. Agregamos la tabla el valor de la tensión, el cual tomamos de esta tabla, 250 en este caso. Y ahora se halla el factor de seguridad. Este se obtiene de dividir la tensión en el esfuerzo. Para el caso de los elementos de compresión, completamos la tabla con el valor de la elasticidad, el cual tomamos de esta tabla. En este caso, 200. Luego se halla el mínimo momento de inercia de la sección Lx. Para esto utilizamos esta fórmula. Y los valores que necesitamos se toman de la primera tabla. Luego aplicamos la fórmula para hallar la carga crítica.
Para esto se multiplica pi al cuadrado, la elasticidad la convertimos en gigapascales y se multiplica por el momento de inercia, dividido en la longitud del elemento al cuadrado. Finalmente, hallamos el factor de seguridad de los elementos de compresión, dividiendo la carga crítica en la fuerza y se resta la unidad para expresarlo de forma positiva. En ambos casos se observa que los factores de seguridad son altos, por lo cual se puede concluir que la estructura es segura. Muchas gracias por su atención.